Bueno, pues ya mucho por hoy. Vamos a continuar la clase. eh, y pues voy a retomar básicamente desde que les estaba explicando las clasificaciones de las neuronas por su morfología. Y más que por su morfología, es principalmente por los axones. Por ejemplo, esta de aquí, que es una neurona bipolar, hace referencia que tiene dos axones, dos polos, ¿no? Unipolar, pues un solo axón que se ramifique. Y multipolar son las que estamos viendo, por ejemplo, este de aquí o las dos de abajo. Pero si se fijan, también las podemos clasificar, sí por su forma, pero por ejemplo, esta multipolar también se le conoce como motora porque su cuerpo o su soma está presente en el sistema nervioso central y su extensión va por los nervios. Entonces, esto se termina conectando con un músculo y de ahí que se le conozca como motora. Y estas de aquí, pues también, o sea, lo que permiten, pues básicamente es como conectar dos secciones, tanto, principalmente lo que conectan es sistema nervioso central con algún órgano diana a través del sistema nervioso periférico, es decir, a través de los nervios. Y estas dos de abajo, que tienen una forma más peculiar, las piramidales y las de Purkinje, las piramidales las vamos a encontrar, bueno, ambas las vamos a encontrar principalmente en sistema nervioso central. Siempre que les digo sistema nervioso central, según yo sí les aclaré, ¿no? Sistema nervioso central, básicamente hablamos del encéfalo, que incluye el cerebro y el cerebelo, y la médula espinal. Y sistema nervioso periférico, básicamente son los nervios. Entonces, dicho de otra forma, generalmente vamos a encontrar los somas o los cuerpos de las neuronas en sistema nervioso central, ya sea en médula espinal o en, o en el encéfalo, y sus prolongaciones, que se llaman axones, las vamos a encontrar en los nervios. Entonces, en estas específicas de aquí, pues principalmente todas sus ramificaciones se quedan en el mismo sistema nervioso central. Es decir, las neuronas piramidales y las de Purkinje van a estar presentes en encéfalo o en cerebelo y ahí mismo se van a quedar. Y las formas que tienen, pues es de que les permiten hacer muchas conexiones con muchas neuronas. O sea, para mandar como la señal pues a diferentes lugares, ¿no? En el caso de las de Purkinje, pues reciben la señal de un lado y la pueden mandar pues a muchísimas, como pueden ver por su nivel de ramificación. Y en el cambio, la característica que tienen las piramidales es que las pueden mandar de que a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Y si se fijan, las demás, bueno, las piramidales que son las que encontramos más en el encéfalo, en el cerebro, estas permitirían como hacer conexiones como en diferentes zonas o en diferentes direcciones. Bueno, igual en esto no profundizamos, es más que nada pues para que las conozcan. ¿Hasta ahorita alguna duda, algún comentario? Bueno, tanto por su forma, también nos dice dónde las podemos encontrar. En el caso de las unipolares, unipolares es porque solamente tienen un axón que se ramifican. Estas, por ejemplo, las vamos a encontrar, dice ahí que la vamos a encontrar el soma en sistema nervioso central y sus ramificaciones pues conectan con dos secciones de la periferia y del sistema nervioso central. Ah, perdón, hagan de cuenta que lo que pasa aquí, hay unas estructuras que se llaman ganglios. Ah, bueno, tengo una imagen, no sé por qué les iba a dibujar. Miren, aquí. Esta cosa que parece mariposa es la médula espinal. Saliendo la médula espinal hay como una sección que, que es como un nódulo, como una bolita, ¿no? Se llaman ganglios nerviosos. Bueno, en estos ganglios nerviosos vamos a encontrar estas neuronas unipolares. Su soma va a estar presente en el ganglio. Y de hecho, cuando veamos
laminillas de ganglios nerviosos, pues se van a ver esta característica de las neuronas, que se ve un núcleo muy pálido, un núcleo muy prominente y una sustancia nísela en el citoplasma, con su, con su axón que se va a dividir en dos, uno que vaya hacia el órgano diana y otro que lo conecte con el sistema nervioso central. Lo que hace más que nada el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, es procesar la información. Y específicamente en el caso de las neuronas unipolares, están muy presentes, por ejemplo, en órganos sensitivos como los olfatorios o la retina. Entonces, lo que conecta con el sistema nervioso central, es decir, el nervio, sería el nervio óptico, pues recibe la luz y lo manda al sistema nervioso central para que se procese esa información y le manda la información, por ejemplo, a neuronas motoras, como vienen siendo los músculos, para generar una acción. Entonces, en el caso pues de los animales, pues nos basamos mucho de nuestro movimiento a través de lo que vemos, ¿no? O sea, vamos calculando según lo que vamos observando para ver cómo vamos a caminar, si vamos a correr, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace la médula espinal es procesar la información o mandarla al encéfalo para que se procese de manera más compleja y a través de neuronas motoras que tienen una forma así como multipolar, tienen muchos axones, pero uno principal que es el que se forma o que se dirige a través de los nervios y luego ya conecta con músculos o glándulas, ¿no? Bueno, característica del unipolar, un solo axón que se divide un lado hacia sistema nervioso central y otro lado hacia sistema nervioso periférico. Y bueno, aquí en la imagen también podemos ver un poquito sobre cómo se da la comunicación. Es decir, en color azul es la transmisión aferente, es decir, se recibe la información del medio externo, puede ser con órganos sensoriales, gusto, olfato, vibraciones a través del sonido o del tacto. Se procesa en sistema nervioso central y aquí vamos a hablar de unas neuronas que se llaman interneuronas, que conectan pues varias neuronas mientras se procesa la información. Y luego una transmisión eferente, que básicamente nos habla que es del sistema nervioso central hacia el órgano diana, que vienen siendo los músculos. Entonces, uno recibe información y otro manda la respuesta. Entonces, en el caso de las unipolares, pues aquí nos dice un solo axón que se divide. Y pues característica de estas neuronas es que los vamos a encontrar, bueno, su soma lo vamos a encontrar en los ganglios sensoriales o en ganglios de la médula espinal. ¿Dudas con esto? Ok. Las bipolares, pues básicamente son similares a las que estábamos viendo. Aquí nos está diciendo igual dos prolongaciones, pero aquí las prolongaciones ambas salen del mismo soma. Y también los vamos a encontrar en órganos sensoriales, específicamente en el oído interno y en la retina del ojo. Entonces, igual que el pasado. En el caso de las multipolares, estas pues nomás nos habla de que se generan varios axones a partir de un solo soma. Y pues están las motoras que pues, conectan con músculos o glándulas, las de Purkinje que van a estar en el cerebelo y las piramidales que van a estar principalmente en el encéfalo. Em, que pues conforme vayamos hablando, por ejemplo, cuando veamos el encéfalo el miércoles y el cerebelo y los órganos en general, pues vamos a ver estas neuronas. Funcionalmente, vamos a clasificar a las neuronas por cómo transmiten la información. En el caso de las neuronas que transmiten la información o que interpretan la información que viene del medio externo, y lo mandan al medio interno, que ahorita les estaba diciendo que eran las aferentes, les vamos a conocer como sensoriales. Básicamente reciben los estímulos, ya sean estímulo de luz, de movimiento, de vibraciones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo es una neurona unipolar. Dice, tienen receptores sensoriales en sus terminales dendríticas y se encuentran principalmente en órganos sensoriales como los ojos, los oídos y la piel.
Por ejemplo, a los que les hayan tocado órganos sensoriales como la piel, la mucosa respiratoria, em, la lengua, etcétera, van a ver que van a encontrar que se encuentran botones sensoriales o estructuras nerviosas que pues se encargan de de recibir esta información. Pero pues básicamente lo que vemos son como las terminaciones nerviosas, básicamente, ¿no? En el caso de los órganos sensoriales, estos se terminan acumulando y pueden ser visibles al microscopio. Bueno, la segunda, bueno, ¿dudas con neuronas sensoriales? Adelante. Profe, esta diapositiva ya la habíamos visto, ¿que no? Sí, pero como me trabé mucho, dije, pues Ah, se los voy a volver a... Bueno, me voy a ir un poquito más simple, me voy a ir un poquito más rápido, considerando que algo se captó de esta información, sí, está bien. para no ser tan repetitivo. Bueno, en el caso de las neuronas motoras, pues básicamente es lo contrario a las sensoriales. Mandan la información del sistema nervioso central para generar una respuesta. Y principalmente cuando hablamos de respuestas a través de músculos o glándulas. Em, y bueno, entre estas dos neuronas, de las sensoriales y las motoras, vamos a tener las interneuronas, que pues básicamente conectan neurona sensorial con con la motora y su función es básicamente como procesar un poquito la información. Cuando les hablo de procesar la información, es algo abstracto porque no es como que, bueno, no hay yo cómo explicarlo, pero pues básicamente, pues es que es muy complejo, ¿no? O sea, porque a final de cuentas son estímulos que se transmiten como eléctricamente o químicamente y pues ahí las neuronas hacen su interpretación em, a través de neuroreceptores. Pero pues ayudan a estas interneuronas a que se mantenga, a que se procese esta información. Y las interneuronas, ya sea que conectan la parte sensorial con la parte motora, pero también mandan la información al sistema nervioso central. Por ejemplo, aquí en la imagen puede que estemos recibiendo información a través de la piel, llega a la médula espinal y se genere pues como un movimiento. Puede ser, por ejemplo, de que con la piel sintamos calor y pues se produce o se procesa la información para mover la mano y quitar la mano de algo caliente. Pero si se necesitara procesar un poquito más la información, se manda al encéfalo. O sea, por ejemplo, si queremos tomar algo, un vaso, un mouse, no sé, el teléfono, a través de órganos sensoriales, pues, perdón, a través de neuronas sensoriales vamos a sentirlo como tal y en el encéfalo se va a procesar información como el peso, la distancia, la fuerza que se necesita, todo eso, ¿no? Cuando no se ocupa procesar mucho la información, que son como más como reflejos, puede que solamente llegan a la médula espinal o incluso hasta, hasta los ganglios. Entonces, depende, ¿no? Esto es porque el procesar la información gasta mucha energía en forma de ATP, entonces también nuestros, pues nuestras neuronas, digamos, tienen sus patrones o sus algoritmos de cómo hacerle para eficientar la energía. Si ve que no ocupa procesar mucha información, pues lo deja algo simple hasta la médula espinal. Bueno, em, dije que lo iba a mantener simple y me extendí. Pero bueno, las interneuronas, pues básicamente, como lo dicen, pues integran la información y conectan neuronas sensoriales y motoras. ¿Dudas con esto? Bueno, pues esta imagen ya se los platiqué, es un poquito de lo mismo, como se van conectando. Esta de aquí, que creo que es verde, vendría siendo una interneurona y en rojo sería la motora y en azul la sensorial. Entonces ahí se van conectando. Pues un poquito más de lo mismo, pero pues nomás como para que vean cómo la morfología de las neuronas pues tienen un poquito que ver tanto en su función como en su clasificación.
Em, es decir, podemos clasificarlas como motoras o eferentes porque básicamente las motoras siempre van a mandar la información de respuesta. Las sensitivas o aferentes vienen siendo las unipolares o las bipolares y las interneuronas o asociativas son las que tienen formas más complejas, que son las multipolares. Bueno, esto sí, en esto sí voy a profundizar un poquito, aunque ya lo comenté la clase pasada. Las células gliares son las células del sistema del tejido nervioso que complementan a las neuronas. Básicamente toda la función del tejido nervioso se da a través de las neuronas, de las diferentes neuronas que platicamos. Pero lo que hacen las células gliares básicamente complementan la función de la neurona para que la neurona haga su función de la manera más correcta. Es decir, algunas se van a funcionar como aislantes. Acuérdense que lo que hace la neurona es transmitir un impulso eléctrico o transmitir moléculas cargadas, quimi- moléculas químicamente cargadas, em, y esa carga tiene que ser dirigida en una sola dirección o tiene que ser dirigida de forma muy específica. Entonces, hay unas células que se llaman, por ejemplo, las oligodendrocitos o las células de Schwann que producen una estructura aislante de lípidos, que es la mielina, que yo les daba el ejemplo con los cables. O sea, imagínense si yo tomo este cable, lo pelo, en el centro voy a encontrar el metal, el cobre principalmente, ¿no? Entonces, si estuviera pelado el cable, la conducción eléctrica de mi cable no fuera tan eficiente, se estuviera perdiendo energía y al mismo tiempo se estuviera, pues la señal no llegaría a donde tiene que llegar. Entonces, hay células que se encargan de recubrir los axones para que la transmisión nerviosa sea, sea correcta. Entonces están los oligodendrocitos, las células de Schwann. Están las células ependimarias, que básicamente es un epitelio presente en la médula espinal y produce, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Tenemos las células de la microglía, que estas, por ejemplo, funcionan como, como los neutrófilos o los macrófagos. No sé si se acuerdan de esas, que los comentábamos en tejido sanguíneo. Pero básicamente son células con capacidad fagocítica, específicamente en el sistema nervioso. Entonces, si hay bacterias, si hay virus, si hay células cancerígenas en sistema nervioso central, pues sería muy peligroso. Entonces, claro que el sistema nervioso tiene su propia línea de defensa celular, que son las células de la microglía. Y por último tenemos los astrocitos, que son los más abundantes en tejido nervioso central, que estas generan la barrera hematoencefálica. Lo que hacen básicamente se conectan con los vasos sanguíneos, este tubo rojo, este cilindro rojo es un vaso sanguíneo, un capilar, y lo que hace esta célula es seleccionar los nutrientes que pasan por el capilar y los mandan a las neuronas, de modo que hay, digamos, pues un seleccionador, un guardián de la sangre, por así decirlo. Y de hecho, esta característica hace que no todos los fármacos puedan penetrar la barrera hematoencefálica, porque en el sistema nervioso central, si se acuerdan cuando vimos los diferentes tipos de capilares, hay algunos que son fenestrados, hay unos que son como con poros. En el caso del sistema nervioso central son continuos completamente, para que no salga pues cualquier cosa, ¿no? Y lo que se sale básicamente de los capilares es a través de los astrocitos. En conjunto, todas estas células lo que hacen es cuidar de una u otra forma a las neuronas, para que las neuronas pues generen su funcionamiento. En ese sentido, si se fijan, cuando expliqué las características de estas células, em, fue enfocado pues a que complementen a la neurona. Se le consideran como células de sostén, es decir, un tipo de tejido conectivo, pero especializado al tejido nervioso. Y de ahí que se consideran, bueno, del sistema del tejido nervioso. Se me va el rollo y digo mucho sistema nervioso, pero bueno, del tejido nervioso. ¿Y cuáles son esas características del tejido nervioso? Son las prolongaciones citoplasmáticas. Es decir, pues sí, estos procesos que se llaman, ¿no?
excepto en las células del Schwann, que en las células del Schwann básicamente es una célula que envuelve hacia el axón. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice de las células gliares o células de la glía, también se les dice así, dice que no generan impulsos eléctricos. Estas prolongaciones citoplasmáticas básicamente las mantienen para conectarse con las neuronas, no para transmitir el impulso eléctrico. Y pues su función pues va a variar dependiendo de la clasificación. La primera clasificación que vamos a ver es por dónde se encuentran. Las células gliares, vamos a encontrar células gliares del sistema nervioso central y células gliares del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos a las células ependimarias, a los astrocitos, a las células de la microglía y a los oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico vamos a tener células satélites que básicamente son como un backup, como un reemplazo para otras células. Y las células de Schwann, que estas células de Schwann van a tener una función similar a los oligodendrocitos. Más adelante se los voy a comentar. Pero bueno, hasta ahorita alguna duda, algún comentario. Bueno, los astrocitos son células muy, bueno, a mí me parecen muy interesantes. O sea, cuando yo escuchaba sobre la barrera hematoencefálica, hemato viene de sangre, cefálica, pues del cerebro, ¿no? Cuando, cuando yo escuchaba barrera hematoencefálica, jamás me pasó por la cabeza que eran unas células que se encargaban pues de seleccionar qué entra y qué sale, menos que tenían forma de estrella. Esta forma de estrella, pues de ahí reciben su nombre, astrocito, células de forma de astro. Tienen prolongaciones citoplasmáticas que su nombre correcto son procesos citoplasmáticos. Eh, que estos procesos son característicos, como lo he estado comentando, del tejido nervioso. Neuronas, oligodendrocitos, astrocitos, microglía, células apendimarias, todas estas tienen estos procesos, unos más largos que otras, unos se especializan, bueno, en el caso de las neuronas, estos procesos se especializan para la conducción eléctrica y luego pues ya a lo mejor en su dibujo ya vieron que se ramifican los exones en dendritas, en telendrones, etcétera, ¿no? En el caso en el caso de los procesos de los astrocitos, pues lo que hacen es conectar neurona con capilares. Los capilares, acuérdense que son los vasos sanguíneos más pequeñitos. Eh, o sea, sí tenemos arterias que nutren, digamos, al cerebro, pero no se ramifica completamente o sea, en toda la parte del cerebro. Sino que para llegar, por ejemplo, a las neuronas, pues se van dividiendo hasta que se generan capilares y ya los astrocitos, como se ve aquí en la imagen, se sujetan de los capilares y al mismo tiempo se va a conectar con las neuronas, pues para mantener como este flujo de nutrientes. Em, y no nomás se conectan con las neuronas, sino con otras células gliares. Es decir, todas las células del tejido nervioso se van a nutrir gracias a los astrocitos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, aquí estamos viendo con una tinción especial para poder observar a los astrocitos. Cómo se conecta este cilindro de aquí que estamos viendo aquí vendría siendo un capilar y pues cómo se conecta y genera sus prolongaciones hacia otras células para nutrirlas. Entonces, si hablamos de función, una de las funciones es, dice aquí, un soporte, un soporte estructural. O sea, eh, como aquí no hay de que colágeno como tal, pues las mismas células, bueno, sí hay colágeno, ¿no? Pero no hay un colágeno estructural como en el tejido conectivo ordinario. Em, Aquí quien da estructura principalmente pues son las células y los procesos citoplasmáticos. Entonces genera un soporte estructural y lo dice regulación del equilibrio iónico. Pues básicamente cuando yo les hablo de que
de que decide qué entra y qué sale. Específicamente, por ejemplo, podemos hablar de potasio, de calcio, así como oxígeno y otros nutrientes, ¿no? Mantiene la homeostasis del ambiente neuronal, como pues a través de regular el equilibrio iónico. Aquí es como que es medio redundante. Pero a mí lo que me interesa que se queden de esta célula es que forma la barrera hematocefálica. Ignoren el pulso que traigo ahorita con el mouse. Estoy ¿cómo se dice? En mi mesa de la casa y está como rugosita. Bueno, a mí lo que me interesa más que se queden con los astrocitos es que forman la barrera hematocefálica. Em, y también tiene capacidad fagocítica. No son las principales en fagocitar, es decir, en degradar otras estructuras, pero, por ejemplo, si por aquí pasa una bacteria, tiene la capacidad de detectarla y eliminarla, así como reparación de tejidos. Esta capacidad que les digo de fagocitar, si detectan, por ejemplo, una neurona muerta, eh, pues se la puede comer, o aquí lo menciona como reparación de tejidos, ¿no? Dice, después de un papel desempeñan un papel importante en la comunicación sináptica y en la regulación de la plasticidad neuronal. Esta comunicación sináptica, como lo hemos comentado, puede ser de tipo eléctrica y puede ser de tipo química. Y esta parte química, pues genera, digamos, un desequilibrio, o sea, en cada movimiento de energía, en cada transmisión eléctrica, pues hay un cambio de calcio, de potasio, y para mantener esta plasticidad neuronal o para mantener como este equilibrio, como le digo, electrónico, pues los astrocitos van regulando más o menos la cantidad de iones presentes en el ambiente neuronal. No sé si me expliqué. ¿Dudas, comentarios con esto? Rogelio. Profe, ¿cuáles son las principales células que fagocitan? Las Aquí en el cerebro. microglía. La mic... Ah, ok. Pensé que eran los astrocitos. Gracias. No, no, no. Bueno, son, se los platico rápido, pero ahorita profundizo. Son estos de aquí, microglía. De hecho, no son tan fáciles de ver. Eh, como es de esperarse, se ocupan tinciones especiales y están presentes más que nada durante procesos de inflamación. Generalmente el tejido nervioso es un tejido estéril. No hay, por ejemplo, microbiota ahí. Hay microbiota en la boca, en la tráquea, en el estómago, incluso en el intestino, en la vagina, en el pene, en el ano, etcétera. O sea, tenemos microbiota en en casi todo nuestro cuerpo, pero hay zonas que son, ¿cómo se dice? Estériles, o sea, que no hay otros microorganismos. Una de estas zonas estériles es el tejido nervioso, otro es el tejido articular y otros, por ejemplo, en la parte de reproducción, pues los testículos, los ovarios. Pero fuera de eso, generalmente sí está muy poblado de bacterias. Entonces, estas células microglías, que es la que pregunta Rogelio, son las principales con la respuesta inmunológica, como aquí lo menciona. Entonces, en tejidos no alterados, en tejidos nerviosos no alterados, donde no hay una respuesta inflamatoria, son muy escasas las microglía. Entonces, si hay inflamación, se empiezan a dividir y pues están más presentes. Como el tejido nervioso es muy sensible a cambios, por ejemplo, cada reacción química, las células pues en constante metabolismo están generando reacciones químicas, cada reacción química tiene que ser estrictamente controlado. Y las reacciones inmunológicas son muy, ¿cómo lo digo? Alteran muy fácil el ambiente, el microambiente. Entonces, por ejemplo, una reacción inmunológica
para matar o degradar una bacteria, pues imagínense la cantidad de energía que se libera. Y esa energía termina desregulando un poquito el sistema nervioso. Entonces, por esa característica, las células de la microglía tienden a estar muy limitadas. Entonces son poquitas las que vamos a encontrar. Estas de aquí, como les digo, los astrocitos, que son los que generan la barrera hematoencefálica, aquí estamos viendo cómo conecta un capilar con una neurona, este vendría siendo un astrocito, sí tiene capacidad fagocítica, o sea, no es su principal función, pero, como les digo, si una bacteria, un virus por aquí llega a pasar, pues tiene esta capacidad de eliminarla. Eh, pero bueno, aquí está una como breve descripción de cómo se genera esta barrera hematocefálica. Dice, envuelve en la sinapsis y los vasos sanguíneos formando una red tridimensional llamada astrosoma. Es decir, esto que estamos viendo aquí es un astrosoma, neurona, astrocito y capilar, que ayudan a mantener la estructura y la integridad del tejido cerebral. Dice, estas células interactúan con los vasos sanguíneos cerebrales regulando el paso de la sustancia entre la sangre y el tejido cerebral. Pues básicamente lo que les he estado platicando. Pero pues aquí a destacar pues está esta estructura que se llama astrosoma, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, dice los astrocitos eh, están en tejido nervioso central, ¿no? Es decir, en encéfalo y en médula espinal. Siempre que vean como esta forma de mariposa o de cuernos, como dice la literatura, esto es una forma característica de la médula espinal. Dice que una de las funciones es de la reparación de tejidos, o sea, tiene mecanismos moleculares para avisar de que aquí hay una lesión y aunque no se va a reparar, bueno, se va a reparar pero no se va a regenerar, em, y esto es para cuando hay una lesión que se aísle. Dice aquí que se forma una cicatriz glial, es decir, aquí participan varias células gliares para formar esta cicatriz, encapsularla y que no se esparza básicamente. Porque digamos que el tejido nervioso es muy ridículo, o sea, cuidan mucho el microambiente. Entonces, si hay una lesión, pues significa que algo mal está pasando, ¿no? Ya sea por trauma o ya sea por, por microorganismos, por patógenos, por lo que sea, pues el cuerpo no va a arriesgar al sistema nervioso, entonces se genera esta cicatriz glial. Y pues quienes permiten o quienes desencadenan la formación de la cicatriz glial son los astrocitos. Entonces, dice, ayudan a limitar la propagación del daño y promueven la reparación del tejido nervioso. Pero por reparación, como les digo, no es la... Está reparación y está la otra palabra que ahorita se las dije, se me fue el rollo. Se repara en el sentido de que vuelve a ser más o menos funcional, pero no se regenera. Esa era la palabra, no se regenera. Entonces queda una cicatriz. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, hay dos tipos de astrocitos y básicamente es por la forma de sus procesos citoplasmáticos y por su localización. Tenemos a los astrocitos protoplasmáticos que básicamente tienen una simetría radial, es decir, más o menos como redonditos. Y los fibrosos, que son como tienen una dirección, si se fijan, los procesos como que se alargan de izquierda a derecha. Y eso es porque hagan de cuenta que en la imagen de la izquierda, en los protoplasmáticos, estamos viendo algo que se le conoce como sustancia gris. En la sustancia gris, básicamente, tenemos puras... a ver, en la sustancia gris, básicamente tenemos puras somas. O sea, principalmente en la sustancia gris vamos a tener los cuerpos de las neuronas. Y en la sustancia blanca, básicamente tenemos puros axones. Entonces, como son puros axones, los axones tienen dirección.
y los astrocitos fibrosos van a seguir la dirección de los axones. Entonces, por eso les digo que los astrocitos los vamos a clasificar sí por la forma, pero también por dónde están situados. Entonces, los astrocitos protoplasmáticos que tienen una simetría radial los vamos a encontrar en sustancia gris y los astrocitos fibrosos que tienen una forma como con una dirección hacia un lugar, pues tienen, van a estar localizados en la sustancia blanca, ¿no? ¿Dudas, comentarios con esto? No sé si me expliqué. La sustancia blanca es en el fibroso. Sí. Ok. Y para que más o menos pues ubiquen de qué les estoy hablando, mm, el cerebro, pues ya en anatomía hacen disección de cerebro. Cuando lo cortan, en la parte de la corteza, en la parte más periférica se ve como gris y en la parte medular o central se ve como blanca. Y de hecho si le doy zoom, pueden alcanzar a ver cómo hay como unas líneas, como con una dirección. Esas líneas básicamente son los axones. Entonces, los astrocitos protoplasmáticos van a estar en la sustancia gris y los astrocitos fibrosos van a tener la misma dirección y van a estar situados en la sustancia blanca. ¿Sí me explico? ¿Dudas con astrocitos? Bueno, luego tenemos a los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos son células que producen vainas de mielina para, para cubrir a los axones. Y una característica de los oligodendrocitos es que generan muchas vainas de mielina para muchas neuronas, a diferencia de las células de Schwann que más adelante les voy a platicar. Entonces aquí en la misma imagen pueden ver cómo es un oligodendrocito, este de aquí, y genera muchos procesos citoplasmáticos que estos van formando la mielina, fíjense cómo la genera. Entonces, los oligodendrocitos son del sistema nervioso central. En sistema nervioso periférico hay otras células que producen la mielina, que son las células del Schwann. Entonces, oligodendrocito, sistema nervioso central, producen varias vainas de mielina para varias neuronas o para varios axones. Entonces, características morfológicas es que van a tener un soma o un cuerpo pequeño, un núcleo esférico y más pequeño que en el astrocito. Tienen una forma alargada y suelen tener varios procesos que se ramifican y se envuelven alrededor de axones de la neurona. Em, Casi no les traigo imágenes buenas de sistema nervioso central, porque uno, en Litson creo que no se ve como tal, o sea, simplemente se ve como sustancia gris, sustancia blanca. Y dos, meternos a sistema nervioso es meternos a cosas más complejas, ¿no? Entonces, para, para la competencia que ustedes tienen que generar, pues básicamente les traigo la pura teoría. Bueno, entonces aquí los oligodendrocitos son estas células chiquitas. O sea, difícilmente se pueden como diferenciar de los astrocitos. O sea, como en una vista normal, en una laminilla, si no tenemos tinciones especiales o tinciones específicas, pues a lo mucho lo que podemos distinguir son las neuronas y como bolitas, ¿no? Ya vieron tejido nervioso, ¿no? Me imagino en laboratorio. Y si se alcanzan a apreciar muy bien las neuronas y en alrededor de las neuronas, pues nomás se ven como bolitas o puntitos. Todas esas bolitas o puntitos pueden ser o neuronas, porque hay neuronas que son granulares, o pueden ser oligodendrocitos o astrocitos. Entonces, eh, básicamente para poderlas distinguir se ocupan tinciones especiales. Pero bueno, aquí les pongo una imagen donde más o menos nos dice que vendría siendo esta. Esta de aquí también pudiera ser. Y estas que se ven como más oscuras pudieran ser los astrocitos.
Y en el esquema, pues más o menos podemos visualizar cómo es que funcionan. Es una sola célula que genera procesos citoplasmáticos para generar diferentes vainas de mielina en diferentes neuronas. ¿Dudas, comentarios, preguntas? En la imagen izquierda, ay, perdón, profe. En esta, Ajá, lo rosa, ¿es un astrocito o es un oligo? oligodendrocito. Ah, ok. Se supone que son más redonditos los oligodendrocitos. Bueno, les he comentado varias veces sobre la mielina, pero no les he dicho muy bien qué es, ¿no? A, a términos simples, la mielina es el aislante de los axones, ¿no? Específicamente es una sustancia de lípidos, de grasa, y está presente pues en todo el sistema nervioso. Dice compuesta principalmente de fosfolípidos y proteínas y se encuentran segmentos discontinuos a lo largo de los axones. Esto es importante que son segmentos discontinuos y les he comentado que estos segmentos son precisamente para que se formen nuevos de Ranvier y por aquí puedan crecer nuevos axones o nuevas dendritas para generar nuevas conexiones. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de un cable, el cable sí está en toda la extensión en la aislante. En el caso de los axones, no, van por secciones. Y pues aquí pues en los esquemas lo pueden visualizar. Su función es, dice, pues en términos simples, aislar, ¿no? Pero aquí dice facilite la transmisión rápida y eficiente de los impulsos eléctricos a lo largo de los axones. Actúa como un aislante eléctrico, evitando la pérdida de cargas eléctricas y permitiendo que los impulsos viajen de manera más eficiente a mayores velocidades. Pues básicamente eh, un aislante. Entonces aquí en la imagen, esta como cosa amarilla vendría siendo la vaina de mielina y esta parte central vendría siendo el axón. Igual, aquí esto vendría siendo el axón y estas estructuras como más bombachitas serían la mielina. Y bueno, en el caso de la microglía, pues ya les di como una introducción, son las responsables de la respuesta inmune, es decir, son los responsables de fagocitar o degradar eh, estructuras externas, ya sea bacterias o lo que sea. Y dice, pues tiene la capacidad de eliminar patógenos, células muertas, desechos de tejido nervioso, modulan la inflamación y participan en la reparación del tejido. Pues básicamente son células inmunológicas del tejido nervioso. Y dice que tienen un papel en la plasticidad sináptica y la remodelación neuronal. Esta misma capacidad de fagocitar, o bueno, no sé también cómo vean ustedes la inmunología, pero parte de la inmunología es mucho sobre comunicación. Entonces, parte de las funciones de la microglía, aparte de sí fagocitar, ¿no? Pues es de mantener como esta comunicación con otras células. Mandan mensajeros químicos que pues mandan señales que van avisando de que todo está bien o, o hay alerta de inflamación, etcétera, ¿no? Y pues participan de cierta forma en la remodelación neuronal, que esta remodelación neuronal es lo que les comento, que es cuando se generan nuevas sinapsis o nuevos patrones de conexiones entre neuronas. ¿Dudas con estas? Y bueno, se llaman microglia porque son muy pequeñas. O sea, fíjense, esto vendría siendo como el núcleo de una célula, se extendería más o menos el soma, pues se lo tienen que imaginar, pero la célula completa es casi del tamaño de un núcleo de las otras células. Entonces, por eso microglia. Dice, pueden monitorear y regular la actividad sináptica, que es lo que está relacionado básicamente con la remodelación neuronal. ¿Dudas, comentarios con esta? Bueno, em, en el caso de las microglías, las mismas que hemos estado platicando, dice que las vamos a encontrar en sistema nervioso central, es decir, que en el sistema nervioso periférico, en los nervios, van a actuar las células inmunes, pues
de todo el cuerpo en general, ¿no? Los linfocitos, neutrófilos, macrófagos, etcétera. Dice que se encuentran en cantidades pequeñas en condiciones normales, es decir, cuando no hay inflamación, van a ser muy escasas estas células. Cuando hay inflamación, se empiezan a dividir, pues para atacar el problema. Se pueden reconocer porque son más oscuras que los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos se ven pequeños también, al igual que estas, pero las células de la microglía se ven todavía más pequeñas. Si se acuerdan, en el caso de los oligodendrocitos, voy a regresar tantito, se ve como un halo que es el citoplasma alrededor, eh, como más pálido. En el caso de la microglía, a lo mejor esta de aquí pudiera ser una célula de la microglía. Entonces, como no podemos ver a los procesos citoplasmáticos que nos pudiera ayudar a diferenciar entre un tipo celular y otro celular, no podemos ver los procesos citoplasmáticos porque en este tipo de imágenes se entrelazan los procesos de las neuronas, de la microglía, de los oligodendrocitos y de los astrocitos, entonces se ve como una mancha rugosa rosada, ¿no? Entonces, para poderlos identificar es más que nada con la experiencia. De hecho, yo no alcanzo a decir con seguridad cuál es un oligodendrocito o cuál es un astrocito, porque pues no me dedico a estar viendo este tipo de imágenes. Pero, pero pues bueno, hay sus formas de saber y por ejemplo aquí nos dice que los microglías son más oscuras que los oligodendrocitos, con un núcleo más denso, con un citoplasma más escaso, prolongaciones retorcidas de corto alcance, y cuando hay lesiones o inflamación, estas se dividen, aumentan de tamaño y adquieren capacidades fagocitarias. Dicho de otra forma, cuando no hay inflamación, pues básicamente están en un estado de latencia, es decir, no son células activas metabólicamente, están como ahí por si las dudas. Ya si hay inflamación, se activan, crecen de tamaño y se activan sus funciones fagocitarias. Entonces aquí estamos viendo una imagen de una célula de la microglia activada y bueno, yo se las comenté como latente, ¿no? Aquí dice residente. Entonces, si se fijan, la, cómo genera su activación, se parece o toma la forma como de un linfocito, o sea, de una célula linfoide normal. Dice su morfología puede variar dependiendo de su estado funcional. En su forma inactiva tiene apariencia ramificada con prolongaciones cortas, como las de una célula del tejido nervioso normal, solamente que más pequeña. Sin embargo, cuando hay inflamación, cuando se activan ya sea por una lesión o por mediadores moleculares de la inflamación, se transforman en una forma que dice ameboide, con prolongaciones cortas y gruesas. Ameboide, pues de ameba, ¿no? ¿Dudas con células de la microglía? Bueno, por último, por último de las células del tejido nervioso, tenemos a las células ependimarias o células del epéndimo. Y básicamente las vamos a encontrar alrededor del canal, o más bien formando el canal medular de la médula espinal. Y básicamente es epitelio, es un epitelio que se encarga de producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta parte de aquí de en medio vendría siendo la luz, la parte interna del canal medular, y esta parte de acá vendría siendo pues el tejido nervioso, que aquí pues estamos viendo una célula de la microglía, un oligodendrocito y a las neuronas. Em, entonces, como es una célula tipo epitelio, pues vamos a ver sus características. Son células que están completamente unidas entre ellas, tienen la misma forma, es básicamente un epitelio cúbico simple o simple cilíndrico, pero con sus prolongaciones citoplasmáticos y con cilios, ¿no? Es su función, básicamente la función de las células ependimares es producir el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, ¿no? Entonces van a estar
desde que comienza la médula espinal hasta que termina. Me faltó las células de Schwann. Bueno, se las platico. En el caso de las células de Schwann, estas de aquí, las células de Schwann básicamente forman las vainas de mielina en tejido nervioso periférico. A diferencia de los oligodendrocitos, uno es la localización. Los oligodendrocitos solamente están en el sistema nervioso central y las células de Schwann en sistema nervioso periférico, es decir, que están en los nervios. Cuando veamos un nervio, pues vamos a ver que está el axón y se puede alcanzar a ver pues una célula como un, como un pericito, no sé si se acuerdan de esas células, pero pues ahí están pegaditas al axón. Y es una célula de Schwann por vaina de mielina. Los oligodendrocitos son un oligodendrocitos, varias vainas y varias neuronas, ¿no? Entonces es una diferencia. ¿Dudas, comentarios con esto? La siguiente clase, la clase del miércoles, vamos a ver tejido nervioso. Bueno, sistema nervioso ahora sí. Pero les quiero platicar bien de los oligodendrocitos. Miren, esta es una médula espinal. Uy, esta es una médula espinal. Aquí está la forma de la mariposa que les digo. Y justamente en el centro se alcanza a ver como un espacio. Este viene siendo el canal medular. Por aquí transita el líquido cefalorraquídeo. Si les diéramos zoom, uy, vamos a ver ese epitelio. Ay, bueno, entonces ya sé que en las imágenes se ven los procesos muy bonito y todo y se ven los cilios, pero aquí no, en realidad no se ven así. Y yo sé que ahorita les dije, es un epitelio simple cúbico, pero puede ser como biestratificado. Entonces, de hecho, no se menciona como tal de que, es un epitelio cúbico o así, ¿no? Simplemente pues son células ependimarias que parecen epitelio. Parecen porque pues en realidad es un epitelio, ¿no? Pero pues ahí están. Y para que vean las células de Schwann, aquí está. Esto, que parece un six-pack, que bueno, eso del six-pack lo comentó una vez una alumna y ya no puedo dejar de ver el six-pack. Pero bueno, esta parte de aquí de en medio vendría siendo el axón. Y estas como divisiones que están viendo aquí, blancas, que no se tiñen, son las vainas de mielina. Entonces, estas células de aquí, bueno, estos núcleos que se alcanzan a apreciar aquí, estos vendrían siendo las células de Schwann. No se alcanzan a ver todos los núcleos por el tipo de corte, ¿no? Y no se alcanzan a ver todas bueno, eh, yo les estaba comentando que los nervios están compuestos por varios axones, ¿no? Pero no es que el axón sea solamente, no es que el nervio sea solamente axones. O sea, aquí está un axón, se alcanza a ver por esta forma no sé qué forma le ven, de six-pack. Y aquí está otro, por ejemplo, acá abajo. Y aquí con mucha imaginación va otro, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que por cada vaina de mielina, que aquí los pueden ver como por secciones, por cada vaina de mielina es una célula de Schwann y se pueden ver los nódulos de Rambier. Y se preguntarán, pues, ¿qué son las otras cosas? Pues son fibroblastos, ¿no? Aquí lo dice, ¿no? Fibroblastos, pues es tejido conectivo de tipo laxo o denso irregular, que pues van envolviendo a los axones, además de las vainas de mielina. Entonces, un nervio no es estrictamente solo tejido nervioso, es más tejido conectivo, incluyendo los fibroblastos y la mielina, y muy poquito tejido nervioso, que vienen siendo los axones. Bueno, en la clase del miércoles voy a explicarles todos los órganos